Hola, buen día, gracias por estar acá. Y bueno, he querido hacer este video con mucho cariño para poder explicarte cómo realmente la causa de los problemas que tenemos afuera, en este caso problemas de salud, siempre van a reflejar un conflicto que está dentro, ¿vale? La idea es que también tú logres comprender de a poquito es que llevamos durante mucho tiempo haciendo responsable de nuestros problemas de salud a cosas externas, a virus, a bacterias, a la alimentación, a los cambios de temperatura. No te digo que no haya algún grado de responsabilidad en eso, sino que realmente vas a poder llegar a la raíz de tu problema cuando realmente puedas comprender que somos nosotros mismos, inconscientemente, los que nos causamos los síntomas. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque el cerebro siente que teniendo un cierto síntoma o cierto dolor o cierta molestia, va a resolver otro tema. Y eso es lo importante que hoy quiero que tú entiendas y comprendas, que realmente la información siempre está dentro de nosotros, inconscientemente, y a través de la enfermedad o el síntoma vamos a poder comprender y trascender y sanar esa información. ¿Vale? Bueno, cada enfermedad, según el doctor Hammer, creador de la nueva medicina germánica, comprobó que hay 5 leyes biológicas y se llaman leyes porque logró comprobarlas científicamente. Y una de las leyes que establece Hammer habla sobre que las enfermedades y los síntomas siempre tienen dos fases. Tienen una fase de estrés y una fase de reparación. ¿Vale? Y eso es importante que entiendas. Primero, los órganos se estresan y luego los órganos se reparan. ¿Ya? Tienes que comprender además que el tamaño del estrés que tú hagas, el tamaño de tu dolor o el tamaño del síntoma, te va a reflejar cuánto estrés tu cerebro tiene respecto a lo que está ocurriendo. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, tener un pequeño malestar en el estómago, que viene mucho con una situación de no digerir, con tener cáncer de estómago. ¿Ya? Probablemente puede que la persona esté pasando por el mismo conflicto de no digerir, pero la persona hace mucho más estrés y por eso de un leve problema estomacal se llega a un cáncer. ¿Ya? Es para que tú comprendas cómo, dependiendo de cómo yo lo viva, dependiendo de la información que yo tengo adentro en mi cerebro inconscientemente, va a ser reflejado el síntoma o voy a tener un determinado problema. ¿Vale? Las dos fases de estrés y de reparación que nuestros órganos tienen va a depender el tipo de órgano. Y en biodesprogramación siempre buscamos los órganos que se crean dependiendo de las diferentes capas embrionarias. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿vale? Pero así rápidamente resumido, nuestros órganos internos, nuestro estómago, nuestros pulmones, nuestro intestino, nuestros riñones, por ejemplo, nuestro corazón, son órganos vitales, ¿ok? Entonces, cuando ellos están en estrés, empiezan a aumentar de tamaño y cuando reparan, disminuyen tamaño, ¿ok? Eso es importante que tú logres comprender hoy porque si hay unos órganos internos que aumentan de tamaño o empiezan a salir densidades en los exámenes médicos, eso te va a decir a ti que esa persona todavía está en estrés, ¿ya? Eso es importante también que lo comprendas, que cuando un órgano interno está en estrés, aumenta de tamaño, siempre con el sentido biológico de que aumentar la función. Por ejemplo, digamos que te hablo del hígado, que es frecuente cuando empieza a aumentar de tamaño. El cerebro lo crea porque hay una memoria de no tener alimento. ¿Ok? Entonces, cuando la persona pasa por un estrés en la cual siente que no va a tener alimento, el cerebro inconscientemente empieza a aumentar la función hepática, empieza a aumentar de tamaño, con el sentido biológico de poder tener más alimento. ¿Ya? Entonces después la persona, como no ha tomado conciencia de esa información, se va a hacer los exámenes médicos correspondientes y probablemente va a tener densidades o va a tener un hígado más grande de lo normal. ¿Ya? Entonces, mientras esté en estrés, los órganos internos aumentan su función, aumentan de tamaño, y cuando ya la persona soluciona el estrés, es así cuando disminuye, ¿vale? Todos los órganos internos son así.
¿ok? Mientras que lo que tiene que ver con el tema físico, el sistema musculoesquelético, los tendones, el hueso, el músculo, todas esas zonas lo hacen al revés. Primero, en la fase de estrés, ese tipo de estructuras reduce su tamaño y cuando la persona ya repara, aumenta tamaño. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo inflamación en alguna zona de mi cuerpo, yo estoy en una fase de reparación del estrés. En algún momento, hace unos días, un mes, etcétera, de cuando haya empezado el dolor, probablemente mi cerebro estuvo en estrés, me autolesioné, que ese es el significado, logro solucionar el conflicto y cuando ya mi cerebro deja de estar en estrés, el cerebro envía inflamación para reparar la lesión. ¿Ya? Como es inconsciente, nosotros obviamente no lo sabemos en ese momento, pero tenemos que comprender que siempre nuestro cerebro va a reparar cosas simbólicamente y inconscientemente a través de nuestros síntomas y de nuestro dolor. Muchas veces nosotros no lo comprendemos y creemos que todo es casual, que, que es por la postura, porque dormí mal, es que por el frío, es que por el cambio de temperatura, etcétera. Si tú lo ves de esa forma, probablemente nunca vas a poder solucionarlo completamente, ¿ya? Si no logras comprender que somos nosotros mismos los que nos causamos ese tipo de problemas, ¿ya? La inflamación siempre va a ser una fase de reparación, tanto si es tema musculoesquelético como algún órgano interno, ¿ok? Pero tienes que entender que cuando algo está inflamado, significa que tú ya estás reparando el estrés, o sea, ya no lo tienes, lo tuviste antes y ahora reparas con la inflamación, ¿ya? Claro, la medicina por lo general siempre llega a la inflamación, a disminuir los síntomas, ¿cierto? Pero no soluciona el estrés que tiene tu cerebro. Entonces, si tú no comprendes esto y no entiendes que hay algo que está detrás de este problema, probablemente a medida que vaya avanzando en el tiempo vas a ir repitiendo el estrés. Porque el cerebro no conoce el tiempo, ¿ya? No sabe de tiempo. Entonces todo lo que no se ha procesado bien en tu vida o en tu árbol familiar se va a repetir en tu vida. Entonces el mismo estrés de estómago, que si no lo comprendes, más adelante te va a volver otro problema de estómago y probablemente vas a ir acumulando el estrés una y otra vez y cada vez tu estómago va a ser más estrés con la misma situación. ¿Ya? Y así pasa, es todo inconsciente, nosotros realmente no comprendemos mucho realmente la raíz de los problemas. Y eso quiero explicarte hoy, que tiene una base de una de las leyes del doctor Hammer, que sin lugar a dudas dejó un legado muy importante en el tema de los que nos dedicamos a hacer terapia, la biodesprogramación. Y bueno, también darte la invitación a que si ya conoces el método de bioliberación emocional, empieces a autotestearte y a preguntar siempre las tres áreas que yo les recomiendo a las personas que se testeen. No sé si tienen un dolor de espalda, tienen algún síntoma, tienen estrés. La idea es que te testes las tres áreas, la física, la nutricional y la emocional. Y también te he contado y te he sugerido que también empieces a testearte la energética, más que nada para que tengas mayor información. Pero tienes que recordar que toda la información de tu problema siempre está dentro de ti, ¿ya? Y el test muscular es una herramienta que te va a ayudar a ver qué hay adentro y, y eliminarlo, ¿ya? Porque una vez que tomas conciencia de algo, es así cuando el cerebro deja de estar en estrés. Probablemente va a tener que hacer algunos cambios alimenticios, va a tener que hacer mayor actividad física, pero también va a tener que liberar emociones o traumas que tu cerebro tiene almacenado, porque realmente las emociones son las que están conectando lo que me pasa ahora con algo del pasado. Las emociones son las que conectan los conflictos. Y probablemente ese sentimiento que no ha sido expresado es el que genera el conflicto para el cerebro. Entonces, si tú eliminas ese estrés, vas a empezar a vivir la misma situación, pero de otra perspectiva. Quizá ya no lo vas a vivir con estrés, lo vas a vivir en paz y en calma. Y esa es la idea, que tú comprendas eso. Nosotros estamos siempre aprendiendo y siempre nos estamos conociendo a través de los demás. Entonces, si tú logras comprender, ir aprendiendo cada vez que te ocurren cosas, es así cuando la vas a dejar de repetir y la vas a poder reparar. Así que he querido hacer este video para explicarte toda esta información y espero que te ayude un montón. Te mando un abrazo. Chao.